¿Qué tal? Mucho gusto, qué bueno saludarnos a esta hora y saber que en día domingo podemos juntos dedicar un tiempo para estudiar la palabra del Señor, mirar qué es lo que Dios tiene para nosotros, para todos nosotros. Y continuamos estudiando el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Y hoy les invito para que leamos juntos, aunque ya hemos escuchado la lectura, en Mateo 7, versículos 13 al 14. Pero paralelamente a esto he escogido Lucas 13, del 23 en adelante, que dice de la siguiente manera. Si me acompañan en buscar Lucas 13, del 23 al 25, dice: Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Escogiendo el camino le he puesto como título a esta reflexión. Déjenme contarles, vivimos una época bien crítica económicamente hablando, un poco de inseguridad frente a todos los compromisos que teníamos. Sin embargo, Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido estar un poco mejor. Pero mi esposa quizás ha contado algunas veces de un sueño que tuvo por esos días en el que veía mucha dificultad, veía grandes pruebas para nuestra familia, y en el horizonte ella veía un camino que cada vez que avanzaba hacia él se hacía más estrecho y peligroso de ambos lados. A ella le entró mucha preocupación por saber cómo podría pasar por allí sin que se cayera al abismo. Dice que cerró los ojos y una paz interior le embargó, y cuando los abrió de nuevo ya había pasado ese tramo difícil, y al ir avanzando veía cómo el camino se hacía más transitable y tenía flores y un panorama hermoso a todo lado. Jesús quiere que transitemos por el camino angosto, que aunque parezca difícil, pues no vamos solos, porque Cristo va a nuestro lado. Él quiere tomarnos de la mano y animarnos. Y Él dice: ten mucho cuidado. Y yo digo hoy: tengamos mucho cuidado por seguir el camino que Dios nos ha trazado. Porque está el camino ancho, el camino espacioso, pero ese camino no lleva a la salvación. Este pasaje de Mateo y el de Lucas son dos que hacen referencia a lo mismo, a la puerta estrecha, ¿verdad? Bien incómoda. En Mateo Jesús hace contraste de la puerta estrecha con la puerta ancha, mientras que en Lucas llama a esforzarse para entrar por la puerta estrecha. Y el punto de partida de esta reflexión podría ser la pregunta que le hacen al Señor en Lucas: ¿por qué los que se salvan son muy pocos? Las estadísticas dicen que cada día mueren, cada día pasan a la eternidad unas 150,000 personas, y creo que muy poquitas van al cielo. Esto debe causar en nosotros los cristianos mucha inquietud, pues Jesús nos dijo que debemos anunciar el evangelio de salvación en todo lugar y en todo tiempo. Que cuando Jesús retorne por su iglesia, pueda encontrarnos trabajando en la obra del reino. Pero regresando a Mateo 7, Jesús habla de la puerta estrecha versus la puerta ancha. Y para llegar hasta cada una de ellas hay que transitar un camino. Y se refiere a la manera como vivimos aquí en la tierra. Cuando pasemos a la eternidad, nos vamos a encontrar frente a una de estas dos puertas.
la angosta o la puerta espaciosa. Por eso hay que revisar cómo es el camino que estamos transitando. No todos están dispuestos a vivir una vida de estrechez frente a la sociedad que vivimos, de privaciones para ser agradables a Dios. ¿Verdad? Que la gente resulta viviendo tal como aquel que no conoce a Dios, o al menos esa es la tendencia. La mayoría prefiere el disfrute terrenal yendo por el camino ancho sin limitaciones de ningún tipo. Jesús afirmó que el camino espacioso de esta vida lleva a la perdición, perdón, y muchos son los que se deciden a ir por ahí. Y en el versículo 14 dice que el camino hacia la puerta estrecha es angosto. Pero al ir superando diferentes dificultades y barreras, se llega a la vida eterna. Y penosamente también, pocos toman la decisión de ir por allí. Al ser humano le gusta el populismo, lo que a todos les llama la atención. Y Jesús nos insiste en que escojamos el camino angosto y la puerta estrecha. Al igual que hizo en el huerto del Edén con Adán y el árbol de la vida, aquí Dios presenta las dos posibilidades para el ser humano. Un camino de perdición sin Dios y un camino de salvación, aunque difícil, pero que al final lleva a la vida eterna. Veamos el camino angosto. Este está en conformidad con las normas divinas y en él se cumplen los requisitos espirituales necesarios para permitirnos el ingreso a los elegidos de Dios y para llevar el testimonio de Jesucristo, y también para la edificación de la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Como dice Juan 15:5, Jesús allí afirma: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y ese permanecer nos hace pensar en continuar firmes al frente por el mismo camino, el camino estrecho del cual habla la palabra. Y el camino espacioso está en conformidad con los sistemas de este mundo, y por él se satisfacen las preferencias naturales, lo cual atrae casi siempre a las multitudes, sustenta las carreras profesionales y contribuye al éxito de iniciativas humanas. Y en Apocalipsis 17 vemos reflejado, versículos 4 y 5, lo que esta gente sigue, lo que vio Juan. Dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El camino por el que transitamos los creyentes es el camino de la vida, el cual conduce a la obtención de una recompensa viva, según la voluntad de nuestro Padre Eterno. Como dice en Mateo 19:29, y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Eso es el ir por el camino angosto. Y en 1 Corintios 13 al 15, dice el apóstol: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno,
que sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dios probará la manera como caminamos por el camino por donde vamos. Y al final del tiempo podremos saber por dónde fue que caminamos. Cuando pasemos a la eternidad, nos veremos frente a la puerta ancha o la puerta estrecha. La primera vez que yo vi un cuadro de los dos caminos en la casa de un hermano creyente, muy jovencito, me impactó grandemente, pues nunca antes había visto un cuadro semejante. Pero esto me dio una panorámica clara de lo que es la vida del ser humano sobre esta tierra y de lo que es la vida eterna también. El camino que Dios ordenó consiste en siempre vivir y trabajar dentro de ciertas limitaciones y restricciones conforme al modelo de vida del propio Señor Jesucristo. Si nosotros modelamos a Jesús, vamos a ir por el camino angosto. No será tan fácil, pero el Señor nos toma de la mano, va con nosotros y nos fortalece con su Espíritu Santo. Y el camino es una elección. A lo largo de la historia, y una elección personal, a lo largo de la historia de Israel podemos ver cómo Dios siempre les animaba de diferentes formas a escoger el camino correcto. Y hace un momento hablamos que Dios en el huerto del Edén le dijo a Adán qué debía, qué podía hacer y qué no. Y sabemos que él tomó la decisión equivocada. Jesús aquí está haciendo lo mismo. Nos corresponde a nosotros escoger el camino. Dios a nadie obliga para que sea salvo, pero brinda la posibilidad de que la gente se decida, crea en Jesucristo y vaya por el camino angosto. Jesús o Dios en Deuteronomio 30:19 dice al pueblo de Israel: a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Años más tarde, Josué los exhortó diciendo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso está en Josué 24:15. Es una elección personal. También recordamos al profeta Elías amonestando al pueblo por su indecisión en Primera de Reyes 18:21. Dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, entonces id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y podemos añadir también en esta parte las palabras del profeta Isaías, que animaba al pueblo a recorrer el camino justo y no desviarse de él. En Isaías 30:21 dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la izquierda. La elección del camino correcto es una hermosa metáfora, muy buena, que nos enseña la realidad de nuestras vidas. Constantemente cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones, decidir algo frente a ciertas circunstancias. Y algunas son sencillas, triviales, pero otras de gran importancia que trascienden en nuestra vida.
Generalmente el ser humano se ve atraído por el camino fácil, aquel que le seduce con grandes placeres, riquezas, y constantemente rechaza aquel que le muestra en cambio dificultad, estrechez. Sin embargo, las cosas buenas de la vida requieren esfuerzo, requieren dedicación y un cambio difícil y un camino difícil al fin y al cabo. Y nuestro Señor Jesús lo deja claro en estos versículos. Mateo 7, 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Solo hay dos caminos para escoger, no 3 ni 4 ni 200. Hay el camino de la vida, el camino estrecho que lleva a la puerta angosta de la salvación, y el camino ancho por el que todo el mundo va, por el que todo el mundo sin control atropelladamente avanza, pero que se encuentra llegando a la perdición. Y contrario a la creencia popular, que todas las religiones son buenas y que conducen a Dios, Jesús deja claro que no es así, que solo hay el camino verdadero, que solo hay un camino que debemos escoger de esos dos. Y aquí también se nos habla de dos puertas y dos caminos. Uno de ellos tiene una puerta ancha, como ya vimos, y un camino espacioso, el cual es fácil de transitar, ¿verdad? Y muchos son los que por él caminan. Pero el otro posee una puerta estrecha. No es tan llamativa para la gente. El camino es demasiado sinuoso, demasiado angosto, difícil de transitar, y pocos se deciden a caminar por allí. Y como ya vimos en Lucas 13:23, Jesús motiva a sus discípulos a esforzarse por entrar por la puerta estrecha. Allí dice él: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entrar por la puerta de la salvación requiere gran esfuerzo. Sacrificar las cosas que ofrece este mundo. Lamentablemente la mayoría de personas escoge entrar por la puerta ancha y seguir el camino espacioso que ofrece una vida de placeres, una vida de comodidad, una vida de riquezas, una vida de reconocimientos, sin advertir que este camino conduce a la condenación eterna. En contraste, el que entra por la puerta estrecha y sigue el camino angosto se ve expuesto a lo largo de su vida a dificultades, a negaciones, aún a persecución. Pero su fin es la vida eterna en Cristo. Es por esto que la vida cristiana es comparada muchas veces con una batalla. El propio apóstol Pablo dijo en cierta ocasión a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. O sea, ve por ese camino. Tienes que superar las dificultades, llenarte de fe, de ánimo, pero proseguir. Más tarde, antes de morir, el mismo Pablo expresó su gozo al saber que sus días de lucha estaban por terminar en 2 Timoteo 4:7, cuando dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él habla de batalla, él habla de ir por un camino de carrera y siempre guardando la fe en Jesucristo. El apóstol Pedro también expresó lo difícil que es ser cristiano. En 1 Pedro 4:18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?, se pregunta el apóstol. Jesús enseñaba a través de esta metáfora que la vida del creyente es difícil.
Pero aquellos que decidan esforzarse por la fe reciben también las promesas de protección, de salud, de prosperidad en esta tierra y la herencia eterna en el reino de los cielos, ya que no solo se trata de sufrimiento, tal y como se lo dijo Jesús a Pedro en Marcos 10, 28 al 30. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Mis amados, la información que nos da la Biblia es muy clara en cuanto a cuál es la puerta por la que debemos entrar, por la que debemos decidirnos y el camino que debemos transitar. El mismo Jesús nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 9, Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Además aclara cuál es el único camino, ahí en Juan 14, 6, cuando él dice: Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que el único medio que nos conduce a la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio para llegar a la puerta angosta, la de la salvación. No son buenas las obras ni las religiones, cualquier otro camino conduce a la perdición. Sin embargo, es una realidad que cada uno debe elegir la puerta por la cual entrará y el camino por el que transitará. De ello dependerá su eternidad. En Jeremías 21:8 dice: Y a este pueblo dirás: Así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Recuerda, el Señor no te obliga, el Señor no pone a nadie la obligación de decidirse por el camino angosto. Él presenta las dos únicas posibilidades que hay en esta vida para llegar a la vida eterna, a la salvación. A ti te corresponde decidir. El camino, la senda de la vida es estrecha y por tanto difícil. Tiene múltiples obstáculos y está llena, sin embargo, de señales de tránsito. Cuidado. En muchas partes habrá que disminuir la velocidad, habrá una curva cerrada, habrá un camino en construcción, habrá que parar, etcétera, etcétera. El otro camino es ancho y te permite transitar libremente a cualquier velocidad, como tú quieras, con quien quieras, de la manera que quieras. No hay regla de tránsito, no hay letrero de advertencia, porque cada conductor que va por ese camino puede hacer sus propias reglas. Pero allí abundan los accidentes. Y es un camino tan destructor. Los conductores de ese gran camino son egoístas. Y cuando alguien se accidenta allí, nadie le ayuda. Tienen que venir personas que están transitando por el camino de la vida, el camino angosto, ayudarles para encontrar la senda verdadera. Recuerda, la puerta de la salvación es Cristo. Es una puerta estrecha, porque no hay ningún otro nombre debajo del cielo por medio del cual podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. El camino es angosto, porque la gente no puede entrar por ese camino y seguir viviendo como quiera. Es camino angosto, porque no me permite vivir de manera egoísta. Yo tengo que considerar
a la otra persona, a mi prójimo, como si fuera superior a mí mismo, me enseña la palabra. Ese camino es angosto porque requiere que viva como un verdadero siervo. Es angosto porque tengo que morir a mí mismo, a mi yo, y permitir que Cristo viva a través mío. Ese camino es angosto porque no me permite transitar con todos los bultos y paquetes que yo traía del mundo cuando encontré a Jesucristo. Tengo que deshacerme de todo esto y tomar la cruz de Cristo y permitir que Jesús lleve el yugo conmigo. Pero si permanezco en ese camino, descubriré que la puerta angosta lleva al encuentro de plenitud, de gozo, de alegrías, deleites para siempre. Y que son cosas que únicamente Dios puede prometerme. Y cuando Dios promete, no lo olvides, Él cumple. Obedece la voz de Jesús. Cuando dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por recordarnos y permitirnos en este tiempo hablar de la puerta angosta, del camino angosto, Señor estrecho, que es el camino a la salvación. Seguirte a ti no es fácil, Señor, es para valientes. Señor, quizás sufriremos burlas, quizás persecuciones, desánimos, pero Señor, cuando tomamos el camino angosto, vamos alentados, vamos animados por tu Espíritu Santo y tú extiendes tu mano para llevarnos, Señor, adelante. Guárdanos, protégenos, Señor. Y gracias, Señor, porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable, dice la palabra. Nos has llamado el camino ancho al camino estrecho, Señor. Y estaremos, Señor, entrando por esa puerta que eres tú mismo. Gracias porque nos has dado la oportunidad a los que te conocemos ya, Señor. Gracias, ayúdanos a seguir firmes, Señor. Por nada del mundo, Señor, detenernos o echar para atrás. Gracias porque tú eres quien nos esfuerza cada día, Señor. Tú dices, esforzaos a entrar por la puerta angosta, la de la salvación. Gracias, Jesús. Señor, oramos también presentando ante ti esta semana, orando por cada persona, por cada hermano, cada hermana, Señor. Que tu gracia, tu amor estén sobre ellos, Señor. Que tu presencia les anime. Tu gracia esté, Señor, en el corazón de tu pueblo. Te entregamos esta semana, te entregamos nuestras familias, te entregamos nuestros proyectos, te entregamos, Señor, nuestra vida completa para que tú la dirijas. Gracias por permitirnos transitar, Señor, tomados de tu mano por el camino angosto. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.